Rodeos, el tema de hoy, infancia, ¿es destino? Pregunta. Adri Rivera Melo, bienvenida. Muchísimas gracias, querida Marianita. Y gracias a ustedes, amigos, también por acompañarnos en una emisión más de Sin Rodeos. Jueves, ya estamos terminando la semana, ya huele a fin de semana. ¿Ustedes creen que su infancia está determinando su futuro? Vamos a ver la siguiente nota y regresamos a entrar de lleno al tema. Para muchos, la infancia es una de las mejores etapas de nuestra vida. Literal, donde éramos felices y no lo sabíamos. De acuerdo con los expertos, la infancia es la etapa que inicia en el nacimiento y se extiende hasta la pubertad. Pero si vamos más allá de las definiciones, podemos decir que en ella somos como esponjitas que absorbemos cualquier tipo de conocimiento y comportamiento, por lo que algunos indican que esto puede determinar nuestro futuro. Y es que algunas experiencias traumáticas pueden limitarnos a vivir. ¿Pero tú qué opinas? Quédate en Aquí Contigo para debatirlo sin rodeos. Y bueno, pues para hablar más sobre este tema, quiero darle la más cordial bienvenida a Ángel García Juárez, él es supervisor ejecutivo de psicología. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Y a mis queridas compañeras panelistas, ahora voy a empezar contigo, mi querida Fer. ¿Cómo está usted, mi vida? Todas. A todo dar. Bachos de Lista. Zuli Castillo. Hola, mi Adri. Bienvenida como todos los días. Ale Toledano, gracias por estar con nosotros. Jueves. Ya huele la copia de semana. Aleida, ¿cómo estás? Bienvenida. Estar aquí, qué bella, como siempre. María Elena Paz. Le pedí permiso al productor de sentarme así. Estoy tan chiquita que luego... Tranquila. Si tú te sientes cómoda. Y si se enoja, es su bronca. Oye, y si se puede Exacto. con un roncito, más cómoda. Una copuchuela. ¿Verdad que trajera? No está de más, Bendita Peña. Qué salidoras ¿Cómo estás? Muy bien, Somos alcohólicos. No lo digas, no lo digas. Hay que hablar a AA para que nos borren de la lista mejor. Vamos a hablar de la infancia y vamos a hablar de cómo nos determina en la etapa adulta. Correcto. ¿Verdad que sí? Totalmente. Y saben que yo quisiera comenzar con un tema. Esta pregunta es súper importante porque realmente nace de la desesperación, de la angustia incluso, de muchas mamás por decir, si hago esto o dejo de hacer esto, le voy a arruinar la vida a mis hijos. Y realmente esa pregunta genera mucha angustia y mucho temor porque es tanta angustia que de repente uno llega a los consultores con nosotros, a doc.com, llegan y de repente dicen es que lo que hice con mi hijo le va a determinar la vida y lo va a volver o un alcohólico, un poco como decíamos ahorita en el programa, o lo va a volver un drogadicto, en fin, mil cosas que sin duda alguna podemos decir algo muy importante que es, podemos repetir pero también podemos reparar. Y creo que ese es el punto clave, eje de esta pregunta de si infancia es destino. Lo que yo podría decir es que necesitamos reconocer que la infancia es importante para nuestra historia, pero también es más importante desde nuestro presente reparar las cosas de nuestro pasado. Es que, claro, fíjate que yo primero creo, y hay hasta libros ya escritos, no me dejará mentir, de que las mamás no somos las culpables de todo, ¿eh? De le salió drogadicto porque se fue a trabajar a la ciudad, no me vengan con eso. Pero dos, ¿por qué o en qué está la clave? 7 hijos, misma familia, hiperdisfuncional, uno sale ratero, el otro drogadicto, sí, pero 5 normalazos. Claro. Porque son los retos de la vida que nos ponen. Pero fíjate que estás. Los hijos generalmente, pero son totalmente diferentes los hijos. Generalmente son diferentes. ¿En dónde está la clave? ¿En dónde está la clave? Yo podría decir en una palabra que muchos seguramente han escuchado, que tiene que ver con resiliencia. Esa es la clave. Esta palabra es bien bonita porque... Ahora le explico. Suena medio rara. Pues básicamente este término nació de otras ciencias, por ejemplo de la física, que es la capacidad que tienen los resortes de en un momento que se atoran así y de repente ¡pum!, vuelven a la normalidad. Pero en psicología, y aquí digamos platicándolo, no solo es volver a la normalidad, sino un punto eje es transformarse para algo mucho mejor. Y esto es fundamental porque uno podría decir, bueno, es que pasa un evento fuerte, como seguramente todos los hemos vivido, los televidentes incluso, y de repente en ese momento decimos, chin, pues nuestra vida está atoradísima, ya no va a volver a ser igual. Y es cierto, no vuelve a ser igual, pero en muchos casos, si tomamos acción para mejorar, vuelve incluso, más bien vuelve a mejorar y mejora, cambia y aumenta totalmente. Por ejemplo, ¿hasta qué edad
de mis hijos, yo soy responsable de todo lo que les pasa, de todo lo que escuchan, de todo lo que ven y oyen también en la relación de pareja. Hasta por después ejemplo, de muerta. Sí, porque por ejemplo, sale un adulto a los 20 y tantos años diciendo que por culpa de mis papás, Ajá. no, ¿hasta qué edad yo soy responsable como papá? Es una pregunta maravillosa porque justo muchas veces esa pregunta genera muchas culpas. Y entonces los hijos de repente a los 20, 18, 15 años dicen, es culpa de mis papás o es culpa de mi mamá y tal. Y las mamás y los papás... Hasta los 40 lo cargan siguen a los diciendo. 40, Sí. exactamente. Mira, es más, ya muertos lo sigue uno mencionando en Exactamente. psicoanálisis. Fue por la Digo, culpa de mi mamá. Ya se vale. Culpables. Exactamente. Los padres sintiéndose culpables. Yo no tengo hijos, señoritas madres. Todavía. Pero siento que puede influir mucho toda esta conducta en cómo los padres sienten esa culpa constante. Pero a ver, ¿podrías contestar? Claro que sí. Lo importante, podríamos decir nosotros que la infancia, justo como lo comentábamos, es el momento donde los hijos son nuestra responsabilidad, totalmente. Una vez que pasa la infancia, la adolescencia, ¿Hasta por qué edad? ejemplo, ¿Hasta podríamos qué edad? decir 12 años, 13 años, que aquí es muy importante porque la personalidad se va estructurando. A nivel de, digamos, de desarrollo de la personalidad, más o menos a esa edad comienzan los niños, adolescentes, en formar una propia identidad, una propia forma de ver la vida, y a partir de ese momento es cuando esa influencia no es dependiente, influye, como bien decíamos, en todas las edades, pero ya no es culpa de los padres, en mucho menos, de tener que cargar con esa responsabilidad tan difícil y que hay que limar exactamente. Creo que aquí hay un término muy importante que se llama inteligencia emocional. Y la vamos desarrollando conforme queremos. No tiene que ver con tu abuela, no tiene que ver con tu perro, tiene que ver con lo que te preocupa trabajar tus emociones. Mientras más inteligente seas emocionalmente o tengas mucha inteligencia emocional alta, vas a poder discernir que hay cosas que escapan de tus manos, pero nunca va a ser culpa de nadie. Tener baja inteligencia emocional es echarle la culpa al otro de lo mal que estoy. Es que claro, yo estoy traumada porque tú me pegaste de niña, pero además de traumada, tarado porque no trabajaste en ti, ¿no? O sea, me parece muy irresponsable esa parte. Parte de la inteligencia emocional es aprender que hay cosas que yo propicio, cosas que no están en mis manos y que no siempre mi futuro va a depender de lo que hagan mis papás, no porque mi papá sea doctor, yo voy a ser doctor. Exacto. Yo tengo entendido que de los 0 a los 7 años, porque así lo he escuchado y lo he leído, se graban muchas cosas y son fundamentales. Por ejemplo, ¿qué sucede si un pequeño en ese periodo, en esa etapa, tuvo un trauma muy grande? ¿Qué recomiendas tú hacer cuando es más grande? Bueno, hay muchas opciones. Digamos, si ese evento sucedió hace muchos en nuestra infancia, por ejemplo. Sí. Cuando tenía 5 o 6 años. Exactamente. Lo interesante es que la memoria humana es maravillosa, porque no recuerda los eventos tal cual ocurrieron, digamos así, tal pasó esto, exactamente, sino la interpretación. Y aquí hay una clave que me gustaría señalar para este punto, que es que una vez que ocurre el evento, lo que más importa es cómo lo interpretamos. Es que ahí está En otras palabras, cómo lo narramos en sesión, por ejemplo, cómo lo contamos con nuestra familia, con nuestros amigos, y a partir de esa renarración, digamos, es que empieza a poder construirse una nueva modalidad, una nueva forma de ver ese evento traumático y usarlo como pretexto para salir y para empujar hacia nueva vida. Pero allí vendría la ayuda de los padres, ¿no? Exactamente. Exactamente, que es de la edad que tú dijiste, de 0 a 7 años, que es muy importante. Lo considero yo así como muy importante para poder llevar. Una pregunta yo. Se supone que cuando somos chicos siempre nos enseñan así como lo que está bien y lo que está mal. Estaba yo leyendo que muchas veces esto es como muy estricto y entonces como que te dicen tus papás, si haces esto bien vas a tener una recompensa, ¿no? Que el dulce, o puedes jugar media hora o tal cosa, ¿no? Que cuando uno crece esto se convierte como en algo que no pasa cotidianamente, ¿no? Pues tú, por ejemplo, puedes trabajar y de repente te corren, no ocurre, entonces esto crea adultos frustrados. ¿Qué también entonces está a enseñar lo bueno y lo malo a los niños? Es una pregunta maravillosa porque permite discernir un punto que me gustaría compartir ahora, que tiene que ver con que una vez que ocurren los eventos, por ejemplo, estos tienes que, no tienes que, y estos que se nos quedan grabados a lo largo de la vida, el peligro con esto es que si no lo reconocemos como un parte de nuestra historia a reflexionar, a mirar de vuelta, de manera positiva, se vuelve justo eso. Y el problema con esto es que muchas veces los monstruos de la resiliencia que hablamos ahorita es ese. Los debía hacer, no debía hacer esto,
no tuve que... La culpa. La culpa. ¿Por qué lo hice? O por qué no hice aquello. Y entonces, todas estas frases que seguramente muchos reconocemos aquí, de repente donde decimos, es que debía hacer esto en tal momento de mi vida, es que no debía hacer esto en tal momento de mi vida. Pero lo importante aquí es reconocer que cada uno de nosotros, cada una de nosotros, tenemos ciertos momentos y las cosas de nuestra vida siempre son bien diferentes para cada uno de nosotros. Yo tengo una pregunta. ¿A qué edad empezamos a desarrollar, como decía Brendita, esta inteligencia emocional? Porque parte de no sentir esa frustración o querer culpar a otros por cómo fue nuestra infancia, Claro. para todos fue una infancia diferente, pero yo sí conozco y reconozco mi propio caso con una infancia diferente, en un lugar diferente, con personas diferentes y haciendo de mi vida la decisión personal que quise. Entonces, ¿a qué edad se desarrolla esa inteligencia emocional? Podemos desarrollarla incluso desde muy pequeñitos. Esto es maravilloso porque, como lo has mencionado, o sea, pareciera, como decíamos, influye muchísimo. Si nosotros damos herramientas desde chiquitos justo para reconocer uno, reconocer nuestras emociones, dos, reconocer y acompañar cómo expresar, cómo dar pie a que esas emociones salgan, podemos darles a nuestros hijos, a nuestros chiquitos, las herramientas para reconocer justo esa inteligencia emocional como tal. Oye, mi abuela era mi enemiga, mi monstruo, mi todo. Y ahora lo reveo, porque lo he platicado tanto que digo, chale, qué loca, o sea, todo lo contrario. La viejita hasta gracia hacía cuidándome. Y ahora le veo detalles de mi abuela a mi mamá, ya porque ya va llegando la edad. Pero me dan risa. Ahora ya es como de, ay, mamacita, o sea, ya, ¿qué pasa? Porque me cae que eso no lo solucioné, pero ni en 10 años de psicoanálisis lacaniano, ¿eh? No, o sea, hombre, ¿qué pasó? De repente me convertí en madre, o sea, ¿en qué pasó? Que dije, Eso tiene ay, mucho que abuelita, qué oso, qué pena contigo. ¿Sí me explico? Claro. ¿En qué momento cambió esto? Sí. Y tú fuiste mamá hace muy poco, Fer. Pues hace 13, 14, 13 años, entonces se va viendo uno en el espejo, ¿eh? Claro, madurez creo, ¿no? Tiene algo que ver con la madurez. Sí. Adelante, por favor. Respóndele a ¿En qué Fer. momento se elabora? Aquí pasa algo, un poco comentábamos lo de la memoria. Esto es maravilloso porque nuestra memoria, una vez que recordamos esos eventos catastróficos y decíamos, ay, la abuelita, la viejita y tal, cuando llega otro momento de nuestra historia y reconocemos eventos, características, situaciones complicadas que seguramente tu abuelita estaba viviendo, es el momento en que las reconocemos desde lo empático, digamos. Entonces, ser empáticos con los otros, ser empáticos con nuestros cercanos, con nuestra familia, con nuestros amigos, es parte de reconocer también que lo que vivimos en ese momento se puede mirar desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que decíamos? Los eventos ocurren, pero lo más importante es la interpretación de ese evento. Necesito hacer esto, abuelita Josefina, hasta donde estés. Eso. Perdóname, te amo. Te amo. Qué bonito. Te entiendo. Y por ejemplo, estábamos hablando de las restricciones que tenían los niños y sobre todo en épocas pasadas o en la generación de nuestras abuelas, nuestras mamás, inclusive nosotros, la época de la chancla voladora. ¿Qué pasa ahora? Sí, claro. Nos tocó. Todas. Y como Todos, decían nuestras claro. abuelas, crecimos derechitos, vaya. Y ahorita que las tablets, que los celulares se vuelven las nanas o que las mamás son muy permisivas o no le grites porque lo traumas. Claro. ¿Qué tanta libertad o qué tanto libertinaje se puede convertir eso? Es muy importante porque puede pasar justo de eso, de las reglas estrictas a la libertad completa y eso llega a ser peligroso, en efecto. Lo más importante es reconocer que hoy en día, a través de las investigaciones, se pueden reconocer otras maneras, digamos, de educar. Es cuestiones hasta de fichas, por ejemplo, juego de fichas, seguramente que lo han escuchado por ahí los televidentes incluso, donde se trata de, a lo largo de la semana, digamos, tenemos el día sábado. Espero que por favor nos demos todos el día sábado para descansar. Espero que sí, por favor. No siempre se puede, hijo. Está difícil. Hacen lo que se puede. Complicado, sí, me lo doy, claro. Listo, el sábado, digamos. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Podemos destinar ese día justamente a que en ese momento vamos a hacer algo con nuestros hijos, con nuestros chiquitos, a partir de todo lo que hicimos durante la semana. Puede ser, oye, hoy hiciste tu cama, hoy hiciste tu tarea, hoy estuviste en todas tus clases virtuales, porque ahora ya es así, ok, tantos puntos este día. Y enseñarle poco a poco a través de ciertas técnicas cómo es que la ganancia de fichas, de esas fichas,
es recompensa para ese día. Y entonces es bien divertido con los chiquitos, porque llega ese momento y entonces aparece... Sí, no termina. Y ahorita hago una y bueno, llega ese día ahí. y entonces los chiquitos están recontentos porque dicen, me gané 40 fichas y entonces vamos a comer, vamos a ir no sé, a donde sea, vamos a ver el programa, vamos a estar juntos. Y aun cuando la ficha es un pedacito de papel con una carita. Entonces eso cambia maravillosamente. Eso es en el caso de reconocimiento y de premiarlos, para que ellos lo reconozcan y lo sepan. En el caso contrario, cuando cometen un error, también hay que enseñarlos a ver las consecuencias de ese error que cometieron o de esa decisión que tomaron. Con la chancla. No, pero ¿sabes qué? Hacerles ver es la consecuencia de la decisión que tú tomaste, mi vida. No existe una idea de reparación del daño en este país. No existe la idea de la reparación. Pero no existe la reparación del daño. Los metes a la cárcel. Pero a ver, y los que robaron, que devuelvan lo robado. Oye, tú me empujaste por las escaleras, me rompí el pie, ahora me ayudas a subir las escaleras diario. No hay esa idea de reparación del daño que tú estás mencionando, Omi. Pero debe de haberla, vaya. Eso es a lo que voy desde niños. Claro. Yo fíjate que, regresando a lo que tú decías, justo este comentario que viene de la mano de Adriana, de las fichas y de los juegos, a mí nunca se me ha dado ese tipo de pedagogía con mi hija, jamás. Ella desde muy chica ha tenido que saber, a lo mejor porque no es mi tipo. Es lo que te toca hacer. No es mi tipo de mamá y tampoco es el tipo de mi hija, fíjate. O sea, yo lo intenté en una cartulina ponerle horarios y era, pues yo ya sé que lo que tengo que hacer, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor porque a ella le ha tocado como educarse en muchas cosas ella sola por el trabajo que yo tengo. Entonces yo creo que si ahorita me siento con ella con unas fichas, tiene 11 años, se burlaría de mí, es tremendo, o sea, te lo juro. Ahorita Oiga, pero también dar un regalo extra aguas, porque también decían que los acostumbramos a la corrupción. O sea, por lo que hagas te doy un cachito extra. No, pero eso no. Es como tu mordida, cuando es tu obligación hacerlo y bien. Cuando se lo merece, cuando realmente se lo merece, pero a ver, que no sea en exceso. no sea en exceso, Siempre porque con todo en límites. exceso Tenemos es malo. preguntas de nuestro público en el WhatsApp. A ver, qué bien. Ahí está en pantalla, va a aparecer ahora el número. Díganos, 55. A ver, Marianita, ¿nos ayudas? Tema, ¿la infancia influye en el destino? Creo que sí. En mi caso tuve una infancia muy feliz. Disfruté mucho convivir con mis primos, más que con mis hermanos desde niño. Mis padres nos enseñaron a ser muy independientes y estoy muy agradecido con ellos en ese aspecto. Aunque en cuestión amorosa, de plano, no me ha ido nada bien. Rafael Aldrich. A ver, ahí, ¿qué le podrías contestar, compañero? Pues primero, muchas gracias por escribir. Realmente lo que siempre decimos es que estos programas hacen eso, cuidar al público, y eso es fundamental. Y ahorita decía, bueno, mi infancia sí influyó porque fui un niño muy feliz y en consecuencia soy muy feliz. Sin duda alguna, aprendemos patrones. Pero ¿tendrá algo que ver que no le vaya bien en el amor? No sé, ¿se han divorciado los papás o qué tranza? Necesitaríamos un poquito más historia para saber, pero lo que sí es que aprenden un poco de ese punto. Otra. A ver, al falta siguiente. de su padre o de su madre puede generar esta Ay, conducta. A ver, tenemos Ya te echaron el carro. Léelo, Buenas Mariani. tardes, qué equipazo, felicidades, muy guapo e inteligente, psicólogo Ángel García. Y el corazón, y el número. 55, Casado, soltero, viudo. Soltero. Hay que dar Ahí les va otro. Hay que dar Ahí les va otro, dice. 55 55 05 90 09. Adelante, perdón. Hola, soy Juanita, ¿cómo puedo cuidar de la salud emocional de mi hijo de 13 años? Buenísimo. Juanita, muchas gracias por Ya escribir. está primero. Se nota que hay preocupación e interés. Eso, mira, ya con eso ya hay un punto La hija lo grande. Es un gran Exactamente. paso. Es un gran paso. Sí. Entonces, lo que podemos hacer primero es comenzar a acercarnos paulatinamente con ella. Generalmente muchas de las situaciones a esa edad terminan siendo por esta separación con los padres, que de repente decimos, ay, ¿cómo me acerco a mi hija? No tengas miedo. Es tu hija, pues vamos a encontrar esas maneras diferentes y particulares de poder estar en contacto con tu hija. ¿Cuáles son esas formas? Como decíamos por acá, las fichas no me funcionan, perfecto. Hay otras cosas que seguramente podremos encontrar las maneras y las formas de llegar Pero alguna a idea, acercarnos. es decir, si quiero platicar algo porque la veo triste, que la invito al parque o Luego le cierran uno la puerta, man. nos compramos el helado.
¿qué recomiendas? Pongamos Que un nosotros ejemplo. nos bajemos del trono de mamá también, ¿no? Claro. Y pasen que- a ser amigas. Yo no A ver, soy se sienten en la silla de exacto. y trato como de mediar. Claro. O Un sea, ejemplo. pasar a ser más amigas. Un ejemplo aquí, llegamos del trabajo, llegamos cansadísimos del trabajo, entonces nos sentamos y le platicamos un poco lo que nos pasó. Es decir, muy bien. oye, ¿sabes qué, hija? Hoy tuve un día pesadísimo. Había, desde nosotros, empezar a abrirnos. Para generar confianza. Para generar confianza. Pienso yo. Y abrir un canal de comunicación. Totalmente. Y desde Es ahí muy importante. poder compartir. Eso suena muy empático. Sí, suena Exacto. muy bien. Sí. Oye, Empatía. Ángel, yo tengo Claro. una pregunta. También, bueno, en mi caso, yo también tuve una infancia feliz, todo bonito, pero me acuerdo que me decían mucho de no te acerques a la gente mayor porque, bueno, puede tener malas intenciones, a desconocidos, el Claro. clásico, ¿no? Entonces, yo siento que después me costó un poco de trabajo relacionarme con las personas. O sea, en el trabajo no tengo un Sí. problema, ni en la escuela, pero si alguien me habla en la calle, yo digo, ¿qué me va a hacer? Permiso. Entonces, Ah, ya sé eso, bien, Ale. eso es correcto, está bien hacerlo así, qué o puntada. tal vez no tanto, ¿o qué? Sí, bueno, aquí es Te va a importante. vender un tiempo compartido. O un Te va a vender una tarjeta o alguna cosita. telefónico, no. Bueno, esto es muy importante porque lo que necesitamos reconocer es que hay un momento donde las cosas que vivimos pueden ser o no caóticas. Cuando esto generan problemas para nuestra vida, nuestra cotidianidad, es ahí donde tenemos que hacer foco. Si de repente vamos por la calle y se nos acerca un desconocido y ponemos ciertos límites, pues bueno, son herramientas que en una ciudad como la nuestra, pues debemos tener, pero cuando exactamente, cuando empieza a generar ya afectaciones en nuestro trabajo, con nuestros amigos, muchos miedos, es ahí donde debemos poner foco. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando nuestros papás son los que vienen arrastrando temas de infancia? Qué complicado. Es muy común. Es muy común. Y Quien no los arrastre, miente. Sí. Todos arrastramos. Totalmente. Sí, pero por ejemplo, mi mamá tuvo una infancia muy complicada y nunca lo quiso, o sea, hasta la fecha creo que a veces ni lo acepta, ¿no? Entonces estás arrastrando aprensiones, miedos, ciertas cosas Sí, caray. que pues tú también... Por después ahí tienes- va mi pregunta justamente. ¿Qué tan responsable es de un adulto, de una persona, culpar a otras personas o responsabilizar a los demás de que porque su infancia no fue fácil no puede ayudar a avanzar a alguien? Sí, afortunadamente en nuestros días hay más acceso a la salud mental, como incluso este programa, a terapia. Ya existen Un buen librito de aplicaciones. autoayuda de esos. Claro. Accesible y bueno. Exacto, porque lo más importante aquí es que cuando ocurren esos, nuestros padres vienen cargando, seguramente muchos reconocemos lo que el abuelo hacía o decía y entonces pues es que así fue en mi casa y así ahora es, ¿no? Entonces esto es peligroso para los siguientes. Nosotros definitivamente no somos responsables, digamos, de la salud mental del otro, pero sí podemos influir. Esto es fundamental, con el hecho de compartirles desde nosotros cómo estamos haciendo o deshaciendo o rehaciendo nuestra vida en nuestra familia, cómo están y cómo eso nos ha funcionado y cómo eso nos hace sentir tranquilos o tranquilas, porque muchas veces esa carga que tienen nuestros padres de esas experiencias vividas son muy graves y entonces lo único que podemos hacer es acompañar, exponerle lo que nosotros tenemos, lo que nosotros decimos y recomendarle además pues que utilicen tratamiento psicológico. Oigan, Ahí está el chiste menso, es el autorreconocerlo, el poder Exacto. reconocerlo. Un chiste menso de mamás judías que dicen, a mí mi hijo Abraham me quiere mucho. No, mi hijo sí me quiere mucho, Moshe. No, mi hijo es el que me quiere más. No, a mí mi hijo me quiere mucho porque me regaló un condominio en Miami. No, eso no es nada. A mí mi hijo me regaló un avión, Moshe. No saben de lo que hablan. Mi hijo es el mejor. Habla con el psiquiatra 2 horas diarias de mí. Qué bonito. Con tus hijos lo pagarás, ¿no? Ay, Cuando sí, seas sí te madre pega. me vas a... Es como una sentencia, ¿no? Pero la ley del karma existe. Así llega. Tenemos Llega. preguntas. Tenemos Venga, una preguntita venga, los por que han ahí. mandado mensajitos. A ver. 55 05 90 09. No me te lo sabes, pues. Ahí les va Ivonne Pechir. A mí me ha ayudado mucho la aplicación de Doc. Están disponibles las 24 horas del día. Doctor Ángel, muchas felicidades. Gracias, Heraldo, por compartir todo esto. ¡Qué Saludos. bueno! ¡Qué bueno!
Exactamente. Doctor tiene aquí su club de fan. Muchas gracias. ¿Cuántos años tiene? Un club de fan al 29. doctor aquí. Ahí les va. No. Ahí les va otro, chicas. Venga, Dice, venga. buenas tardes, mi mamá era estricta con mi hermano y conmigo, pero lo hizo por nuestro bien, no tenemos ningún vicio y nos dio estudios, siempre se lo agradeceremos. Vicente Zambrano. Yo soy de ese club. Sí, pero ya lo asimilaron y así lo percibieron. Es como dice él. Lo percibieron de manera No sé si es lo positiva. mejor o lo peor, pero yo quisiera llevar ese estilo de educación. Ahí va otro WhatsApp. Ahí les va, la misma agua hirviendo que ablandece una papa es la misma que endurece un huevo. Javier Velasco, aunque la infancia influye en determinado punto, debemos tomar conciencia de preferencia para bien. Qué chido. Y ahí yo quiero compartirles algo de mi infancia. Claro. Mis hermanos y yo tuvimos ambos infancias totalmente diferentes. Yo crecí con un padre presente, con una historia con él. Yo veo a mi hermana, que le llevo literal 10 años, y sé que tiene otra mentalidad, que ve la vida desde otra perspectiva, que su seguridad y las ganas de comerse el mundo son totalmente diferentes a las que yo tenía, porque ella lo vio desde otra realidad. Ya no le gusta tu papá. No, y sí creo que sí influye en la infancia de un niño ese tipo de cambios. En este caso, ¿tú cómo lo ves? Totalmente. Perdón. Ahí es muy importante porque no podemos negar que nuestra infancia repercute en nuestro presente, pero como bien decíamos ahorita, esa experiencia nos dice, por un lado, eso no lo quiero o eso sí lo quiero. Y eso nos permite justo retomar ideas, patrones y tomar de la abuelita, por ejemplo, muchas ideas y decisiones para comenzar a establecer nuestro propio camino, y qué mejor que hacerlo acompañado de tratamiento. Eso es Y yo creo que no hay mamás buenas ni malas. Eso es bien importante. Es que tu mamá fue más buena porque estuvo contigo y horneaba pasteles. Claro. Pero la mía nunca la veía porque estaba en el trabajo. Eso no la hace mala. Yo creo que hay que quitar esta parte de mi mamá fue muy buena mamá. Hizo lo que pudo con lo que tenía en ese momento. no les enseñan, además. Hay madres que, por ejemplo, están viendo que la hija es violada y le piden incluso silencio, no se vaya a hacer la familia. Era lo que Esos son grados extremos. Esos son grados extremos. Y aún así te dicen, tú perdónate, tú adentro, y ya que la ley haga lo que tenga que hacer con toda esa familia. Exacto. Sí, ¿Usted qué recomienda? Qué fuerte, es bien importante Sí, pues este es un punto, extremo. porque es cierto, quitemos esto de bueno o malo de mamás, digamos. Lo que sí necesitamos estructurar muy bien es que hacemos lo más posible, como bien se mencionaba, con lo que podemos. Y ahora tenemos más herramientas. Esta experiencia de quitarnos esto de ser mamá o papá perfectos es necesario. Es muy cansado. Porque si nosotros seguimos con, híjole, es que no hice esto o no hice esto, vas a hacer. la Nunca vas a estar culpa satisfecho. los va a estar comiendo. No, dije, yo no tengo hijos, pero creo que mi mamá es la mejor. Todavía. Y la amo porque es una chingona. Muchísimas Bravo. gracias. Un aplauso. No, hombre, gracias a Muchas gracias ustedes. por estar un con gusto. nosotros. Gracias a ustedes.